una sustancia que se utiliza para la curación de las quemaduras, como verán posteriormente cuando nos estemos refiriendo al tratamiento de las quemaduras. Sin embargo, los conflictos bélicos últimos, sobre todo, Primera, Segunda Guerra Mundial, fueron donde más se pudo avanzar para la propuesta del tratamiento de las quemaduras, puesto que obviamente ustedes entenderán que en las guerras existían combatientes que tenían lesiones por quemadura en las diferentes acciones de batalla. Finalmente, la sulfadiazina argéntica fue descrita por Charles Fox en 1968 y es la sulfadiazina argéntica que hoy en día constituye parte del tratamiento rutinario, del tratamiento tópico de las quemaduras. Si hablamos de epidemiología, existe una publicación ya antigua desde 2008 que no ha cambiado esta visión, no ha cambiado esta realidad. Constituyen las quemaduras las 10 primeras causas de muerte en niños menores de 5 años. ¿Por qué se insiste mucho en menores de 5 años? Porque ellos no tienen forma de defenderse. Los niños menores de 5 años, primero que no tienen conciencia del peligro. Por tanto, es en esta población, es en este grupo etario donde más se presentan estas lesiones por quemaduras. Si bien con las campañas educativas han disminuido las quemaduras en muchas regiones, sin embargo, continúa siendo un problema prevalente en todo el mundo. Habíamos indicado que los menores de 5 años no tienen conciencia de la realidad. Por eso es que los chicos que corretean por la cocina, los chicos que no se fijan si en su paso existe una olla hirviente en el piso, o si encima de la cocina están las cacerolas con agua hirviente, porque sus habilidades físicas y su juicio de raciocinio no han sido totalmente desarrollados, obviamente. Por eso es que consecuencia la imprudencia, falta de experiencia y sobre todo su curiosidad. Son impulsivos y ellos repiten o imitan a las actitudes de los adultos. Obviamente los adultos están en la cocina, obviamente los adultos manipulan el fuego y obviamente a los niños les llama mucho la atención. Ustedes, quienes tienen la oportunidad de convivir con ellos, se fijarán que casi siempre están procurando a dónde encender una fogata, a dónde encender un papel, o entrar en la cocina y les atrae fuertemente el fuego. Quieren experimentar, por eso es que prenden fuego en cualquier lugar que se les ocurre. No miden el peligro, imposible que tengan la capacidad de establecer la causa y el efecto. A todo eso tenemos que aditamentar que sobre todo nuestro país, hablando ya de lo nuestro, no tiene un programa de prevención establecido. No porque no se quiera, sino porque existen deficiencias en el sistema de salud. Hay pobreza, hay hacinamiento, hay analfabetismo, aun cuando se predique lo contrario. Claro que hay analfabetismo. Es muy fácil decir a los padres y reprenderlos cuando llevan a un niño quemado en la emergencia pediátrica. Es muy cómodo, pero no nos preguntamos en muchas circunstancias que muchas familias, una gran mayoría de familias,
tienen un solo ambiente para todo. Cocinan en el mismo ambiente, duermen en el mismo ambiente y realizan sus actividades diarias en el mismo ambiente. Para no exagerar, si fueran dos ambientes, estamos en la misma situación. Gran parte de la población no tiene vivienda. Tenemos un grave problema, pero no podemos cruzarnos de brazos porque tenemos todos estos problemas no resueltos y nosotros los médicos debemos de esforzarnos en el ámbito que nos corresponde para dictar normas, para enseñar el peligro. De alguna manera, los servicios de salud podrán, aun cuando no existan programas establecidos o que sean de fiel cumplimiento, de alguna manera la actividad individual de los estudiantes del área de salud seguramente que podría mejorar esta difícil situación que nos muestra cuando hablamos de este gran problema de quemaduras. Este es un dicho antiguo. Nuestros abuelos siempre nos han indicado que es mejor prevenir porque después se puede lamentar. Y eso es tan cierto. Esta figura nos muestra con bastante exactitud. El niño corre todos los peligros si él está presente en un lugar en donde una caldera hirviente está a su alcance y puede volcarse fácilmente si no hay la participación de los adultos y no hay el cuidado necesario para evitar. Por tanto, hay que prevenir en la casa, hay que prevenir y deberían de existir programas educativos en ese sentido. Pero no nos vamos a pasar en la presentación de este tema lamentando toda esta circunstancia deficitaria que tenemos. Hay que enfrentar el problema en la medida de lo posible. Es cierto que la atención de los niños quemados ocasiona a cualquier país un desembolso económico. Los servicios de salud necesitan una inversión y en nuestro medio no existe una inversión para este rubro. Ya decía que los programas de prevención son mucho más baratos y son mucho más efectivos porque de alguna manera estos programas consiguen disminuir los altos índices de quemados en el medio. Existe dentro de la estricta programas educativos que llevan a la población algunos mensajes. Aún dentro de esa pobreza económica existen algunas instituciones que se ocupan de invertir para poder llegar a la población. Y esta es una, por ejemplo, de los afiches que nos muestra acá un niño quemado, ¿no? Está en una fase ya de recuperación, pero esta es una etapa que no hubiésemos querido ocurra, ¿cierto? Por eso es que en este título dice: no permitas que un descuido se convierta en una cicatriz en la memoria de ti. Es para toda la vida. Obviamente los niños menores de 5 años no se recuerdan cómo se han quemado, pero cuando tengan 20 años, 15 años, 10 años, obviamente tienen el sello de una quemadura, que no es otra cosa que cicatrices que la más de las veces, cuando las quemaduras son muy graves, son difíciles de resolver. Los líquidos calientes no son un juego, y concluye indicando no más ni menos que este tipo de afiches, como quisiéramos que se multiplicaran, y no necesitamos tener la obligatoriedad, sino por voluntariedad deberíamos nosotros
hacer campañas en este sentido y en los ámbitos que nos corresponden deberíamos de tratar de instruir a nuestra población en nuestros barrios, en nuestras escuelas, en nuestros clubes, a donde participemos. Pero se necesita ciertamente de coordinar, tiene que haber un ente que coordine. A falta de esos entes coordinadores que corresponden al mismo Estado, pues la población civil debería y debe de organizarse para poder enfrentar mínimamente a través de programas educativos y disminuir la incidencia de este problema. Miren, este niño es el mismo. En el momento de la quemadura a la derecha y después de la quemadura, cuando ya ha sido tratado aquí a la izquierda, en verdad este es un buen resultado y no es el objetivo en esta clase de presentar buenos resultados. Solamente voy a presentar algunas diapositivas. Todas ellas son pacientes que los hemos ido tratando, pero vuelvo a insistir, no es para mostrar los buenos resultados, es solamente para ejemplificar la presentación. Este niño es de uno de los barrios de nuestra Cochabamba. Resulta que la mamá tiene que ir a trabajar temprano y deja a los niños en casa encargándoles que se sirvan el desayuno. Obviamente estos chicos que bordean los 10 o 11 años de edad, uno de ellos porque eran dos chicos, hay otro que era menor a 8 años, obviamente desde tempranas edades, y esa es una realidad muy frecuente en nuestro medio, asumen esas responsabilidades que les corresponden a los adultos. No podemos dictar normas en esta presentación, tampoco es el objetivo, pero sí lo que podemos es rescatar de estos ejemplos lo que va aconteciendo en la realidad. Entonces sale la mamá y deja encargado a los niños que se sirvan el desayuno. La señora 2 cuadras más adelante llega a la parada de su micro y espera ya unos minutos. Sin embargo, de aquí a poco varios vecinos van llevando 2 niños en sus brazos, intentando encontrar una movilidad que les pueda trasladar rápidamente a un centro de salud porque habían sido quemados porque un fogonazo ocasionado por desperfectos en una de las garrafas en la cocina que ellos estaban manipulando su desayuno hace que a los dos les llegue el fuego en la cara. Entonces la señora se acerca al tumulto, la señora que está esperando el micro se acerca al tumulto y expresa, y más o menos dice en tono sarcástico, qué barbaridad, cómo existen padres en el mundo para permitir que estas pobres criaturas puedan sufrir este tipo de accidentes. No puede ser posible. Qué padres más desamorados. Más o menos eso es lo que manifestó la señora. A medida que iba hablando de esta manera, el chico abre los ojos y les reconoce y le dice mamá. Era la mamá que minutos antes había encargado a los niños a que preparen su desayuno. Acá envuelve un problema social. ¿Vas a tú castigar a la mamá porque ha dejado a los niños solos? La ley dice que sí, pero la ley a veces no fija el detalle. La mamá si no sale a trabajar no puede mantener la sobrevivencia de los hijos, es mamá sola. Y los hijos tienen que quedar solos. Es prohibido que los hijos queden solos, pero ¿qué va a hacer la mamá? No estoy justificando, pero esa es la realidad. Por eso es que futuros doctores y señores estudiantes, no es solamente llamar la atención a los padres porque los niños se han quemado. Por tanto, hay que entender esta problemática social. Por eso es que es difícil de resolver. Y si nosotros no nos comprometemos todos, ya que el Estado no se compromete, deberíamos entonces
a través de cruzadas, a través de programas, proyectos, encontrar en algún momento una forma de disminuir tanta incidencia de estos accidentes de quemadura. Definimos a la quemadura como una lesión o afectación del tegumento que puede ser muy superficial o puede ser profundo. Estas lesiones que se provocan a nivel de la piel ocasionan rápida destrucción, pero no solamente la destrucción de la piel, sino de otros tejidos subyacentes, y lo que es para tomar en cuenta cuando las quemaduras son extensas, la pérdida de líquidos es la que realmente ha de ocasionar los disturbios en el equilibrio orgánico. Los niños quemados no se mueren muchas veces por las quemaduras, se mueren por las complicaciones. Y las complicaciones son desde complicaciones leves hasta complicaciones muy graves. Por tanto, las lesiones que se producen en el tejido vivo, ya sea por un agente físico, un agente químico, un agente biológico, que sí alteran a los tegumentos, pueden, como decíamos, ser desde simples lesiones que solamente se refieren a los cambios de coloración en este tegumento, pero hasta la destrucción masiva de las estructuras afectadas. Ustedes ven en este niño, un niño de 13 años de edad, pero que está completamente quemado. Este niño tenía 93% de quemadura. Y bueno, no es solamente para mostrar lo dramático que es de esta situación. Este es un niño ayudante de albañil que un día sábado, terminando su actividad, el maestro albañil le indica: guarda todas las herramientas. Los albañiles los días sábados para irse se bañan en unos turriles, se duchan en unos turriles. Y el niño estaba dentro del turril. Como existía la instrucción de su maestro que guarde las herramientas, entonces el mismo turril en donde estaba tomando el baño alcanza la baseta, en su ánimo de alcanzar la baseta y colocar en su lugar sin salir él del turril, choca la baseta en los cables de alta tensión y ocurre este desastre. Entonces, los desastres están al orden del día, no avisan, no tiene forma. Por eso es que el factor de prevención es importante. Ya entrando en el tema desde un punto de vista más académico, después de esta introducción, debemos de reconocer agentes térmicos, agentes eléctricos y agentes radiantes como los causantes. Estos tres agentes son los denominados agentes físicos. De estos agentes físicos, los más frecuentes en nuestro medio son los agentes térmicos. Y de los agentes térmicos, más son los agentes líquidos y el fuego. Cuando el paciente viene a la emergencia, o se ha quemado por agua hirviente, o por algún líquido hirviente, o se ha quemado por fuego. La mayor o el mayor porcentaje de quemaduras son ocasionadas por agentes físicos, agentes térmicos como los líquidos y el fuego directo. Los agentes químicos y los agentes biológicos, si bien también hay que tomarlos en cuenta, sin embargo son menos frecuentes, pero sí existen quemaduras por ácidos y quemaduras por álcalis. Con alguna frecuencia los estudiantes de secundaria, cuando comienzan a hacer sus
experimentos y utilizan algunas sustancias alcalinas, corren el riesgo de quemarse por estos cáusticos. Y a veces los propios colegios y las propias escuelas no toman en cuenta este aspecto. Es decir, la falta de prevención existe en todos los niveles. Es para ponerse a llorar cuando uno comprueba que no existe forma o no existen programas de prevención. Los agentes biológicos se refieren sobre todo a las quemaduras que se provocan por organismos vivos que viven en el mar. Nosotros no tenemos mar, así que no nos preocupamos. El anguila eléctrica y otros crustáceos pueden ocasionar quemaduras, pero en nuestro medio no son representativos. Entonces, repito, los agentes físicos más frecuentes que ocasionan las quemaduras en nuestro medio son los agentes térmicos. Y de ellos, cuando son ocasionadas por el calor, se llaman escaldaduras. Y cuando son producidas por el frío, se llaman congeladuras. Porque así como hemos hecho la definición de quemadura, no hemos indicado que sea específicamente el calor el que ocasiona estas lesiones. La lesión de quemadura se entiende a la lesión del tegumento o de otros tejidos que están por debajo de la piel, que son ocasionados por factores térmicos que pueden ser de calor o pueden ser de frío. Por tanto, las congeladuras también ocasionan lesiones de quemaduras, si bien el término no cabe adecuadamente, pero es eso lo que ocurre, destruye la piel. Si se congela la piel, destruye la piel porque la piel se ha mortificado. Y exactamente como la quemadura por calor, las congeladuras también ocasionan estas lesiones a nivel de las lesiones por otros agentes físicos como los agentes eléctricos hay que tomarlos en cuenta. Los niños, pero ellos son enormemente curiosos. Ven una toma de corriente y ya están con una horquilla, con un clavo, con un clip, con un alfiler, con un gancho o lo que encuentren introduciendo en ese orificio. Y obviamente vienen las quemaduras por electricidad. Enseguida vemos cómo se producen. La radiación es menos frecuente, pero sí hay que tomar en cuenta las quemaduras por el sol, menos frecuentemente por la radiación terapéutica, que eso está restricto a ciertos ámbitos, pero hablando de manera general, cuando hablamos de radiación nos referimos al sol. Los agentes químicos pueden ser algunos oxidantes, algunos reductores, algunos corrosivos y algunos venenos. Y los agentes biológicos, algunos insectos, algunos peces, medusas, patrañas. Vuelvo a insistir, estos nosotros no tenemos. Los agentes químicos sí podemos considerarlos. Entonces, insistimos, y no se olviden, señores estudiantes, porque conocer quemaduras no es difícil, tratar quemaduras tampoco es difícil. Lo difícil es animarse a entender la quemadura. Y de eso nos vamos a ocupar. Repito entonces, de los agentes físicos son los agentes térmicos los más frecuentes en nuestro medio. Y de ellos los líquidos y el fuego. Si alguien se anima a decirme si esta quemadura es producida por fuego, por líquido, por radiación o por electricidad, enciende su micrófono y me conteste, por favor. Uno o más de los estudiantes presentes. ¿Por qué nadie contesta? Doctor, yo me animaría a decir que es por líquido. ¿Por qué sería por líquido?
Por la ubicación, por la forma que tiene la quemadura, ¿Qué como forma si tiene hubieran la echado. quemadura? Es como rectangular más o menos. Además de que está plana y tiene vesículas. Y por las arruguitas también que se ha producido en la piel, como si se estuviera desprendiendo por el líquido. ¿Alguien más se anima a decirme el origen de esta quemadura? ¿Alguien más se anima a decirme el origen de esta quemadura? Esta otra, ¿quién se anima a decir cuál es la etiología de esta quemadura? Un poco difícil a veces interactuar porque Esa puede ser una quemadura por fuego, por electricidad, ya que se ve partes de la piel que están calcinadas. está bien. ¿Alguien se anima a decirme esta otra? ¿Quién me dice? Bueno, les decía que no es difícil de entender las quemaduras y con las dos opiniones anteriores ustedes se darán cuenta que no de todo mal están las respuestas. A mí me preocupa mucho cuando en estas sesiones que tenemos, primero que ya hay muy pocos estudiantes, y ese es un fenómeno que hay que resolverlo, porque para muy pocos estudiantes exponer la temática no sé si tiene el valor que corresponde. El objetivo de las clases temáticas es alcanzar al mayor número de estudiantes a fin de que ellos se interesen por profundizar esta temática, porque la exposición de estos temas nada más que da referencias para poder mejorar el conocimiento del tema. Pero me preocupa. Yo creo que los señores estudiantes tendrían que pensar si realmente les interesa asistir a esta temática o no, porque también desde el departamento tendríamos que ver alguna otra manera de reemplazar esta presentación de estas temáticas. Es una opinión muy personal, obviamente, pero ciertamente me preocupa. En cierta manera, yo felicito a los pocos que están asistiendo a este tema. Por tanto, por respeto a los pocos que están asistiendo a este tema, voy a tratar de ser lo más explícito posible. Decía entonces que entender quemaduras no es difícil. Esta quemadura obviamente es provocada por agua hirviente, pero las razones para identificar que es por líquido hirviente es fundamentalmente porque existen lesiones de quemaduras superficiales. Las quemaduras superficiales son aquellas que a la inspección nos muestran la formación de ampollas, de trictemas, fundamentalmente, porque esa es la característica de las quemaduras superficiales. Son generalmente restrictas a las zonas de contacto con el líquido hirviente.
Esta es una niña que estaba yendo al colegio y se echó el café hirviente de la caldera y como estaba con su ropita de colegio, menos mal protegió de alguna manera y la quemadura no fue más profunda a más de esta superficial. Las quemaduras no necesariamente por líquidos son superficiales. Cuando el tiempo de exposición es mayor y cuando el líquido es hirviente, ciertamente es más profunda, no es tan superficial como esto. Por otra parte, las quemaduras por fluidos calientes respetan las zonas que no son quemadas. Si ustedes ven, el límite entre la superficie quemada y la superficie de piel normal prácticamente no tiene un espacio, digamos, de transición. Se nota bien fácilmente. Zona quemada y zona sana. Este paciente tiene una quemadura profunda. Esta piel es acartonada. Hasta en la propia figura se ve que esta piel es acartonada. Una piel dura. Ha perdido la turgencia, la piel. Y obviamente el chico está chamuscado. Este chico es producto de un incendio. Se quedó atrapado entre colchones en un incendio de una colchonería. Y el chico está relativamente tranquilo, pero es una quemadura de 63%, es una quemadura grave. Pero el chico está relativamente tranquilo. Las quemaduras profundas no duelen. Las quemaduras superficiales son muy dolorosas. Quien ha ido a una piscina y ha estado 4 horas tomando el sol y al día siguiente siente las quemaduras superficiales de la exposición solar, sabe lo que realmente duele una quemadura. Esta quemadura es quemadura por electricidad. Es un niño que introdujo 2 clavos en un enchufe y obviamente el choque eléctrico tuvo su impacto en esta región. Son quemaduras que aparentemente no son graves, pero sí que son graves, porque aquí destruye todos los elementos, ¿cierto? Todos los elementos nerviosos, musculares. Entonces no es tampoco tan simple de pensar que la quemadura, porque es tan concéntrica y de tan poca extensión, que va a ser de buen pronóstico, imposible. No se mide el pronóstico por solamente la extensión de la quemadura. La piel obviamente conocen ustedes y no voy a yo introducirme mucho en recordarles lo que significa la piel en su conformación superficial, la epidermis, más profundamente la dermis y más profundamente todavía la hipodermis. Solamente decirles que la piel es el mayor órgano del cuerpo y tiene funciones específicas. La piel mantiene el calor. La piel regula la pérdida de calor, pero regula también la pérdida de líquidos. Y cuando la piel es destruida, la pérdida de líquidos es fenomenal. Y la piel también constituye una barrera. Es una barrera que no permite la introducción de gérmenes, patógenos que ocasionen infecciones. Por tanto, la piel sana es un órgano que tiene estas funciones. Pero cuando la piel está dañada, cuando la piel está quemada, obviamente pierde todas estas funciones y por eso es que entonces debemos de referirnos a algunos aspectos. Debemos de determinar la etiología de la quemadura, la profundidad de la quemadura, la extensión y la localización. Las circunstancias del accidente y la edad las vamos a un poco apartar, pero lo que interesa para hacer un diagnóstico adecuado es la etiología, la profundidad y la extensión. Cuando el niño viene en la consulta de emergencia, obviamente los padres o quienes acompañan nos indican que el niño está quemado, es obvio. La quemadura en sí ya es un diagnóstico, pero también es una causa de consulta. Entonces no es suficiente para nosotros anotar en el diagnóstico
niño quemado o quemadura. Nosotros tenemos que establecer la etiología de la quemadura, establecer la profundidad de la quemadura, la extensión de la misma y su localización. Solamente de esa manera podemos hacer un diagnóstico completo. Por tanto, podremos decir como diagnóstico quemadura por fuego de profundidad B, de extensión 60% y de localización crítica. Ese es un diagnóstico. ¿Y cómo podemos hacer ese diagnóstico rápido? Pues la profundidad de la quemadura depende de la temperatura de la sustancia y del tiempo que está en contacto con la piel. Si tienes un fierro candente y choca en tu piel y cae inmediatamente, te quema, pero no es quemadura profunda. Pero si estás echado y te cae el fierro candente y estás ahí por unos segundos con el hierro candente encima de tu abdomen, por decir, obviamente que la quemadura es profunda. Entonces, ¿qué hablamos nosotros de la profundidad en los niños? El mismo agente etiológico y el mismo tiempo de exposición de este agente etiológico produce en los niños una quemadura más profunda que en los adultos. Es obvio porque la piel del adulto es más resistente, la piel del niño es muy lábil. Por tanto, cuando hablamos de quemaduras en niños, tenemos que hablar en esos términos, de saber que las quemaduras son más graves en los niños, porque es así la fisiología del tejido. En este afán de querer clasificar las quemaduras, a través del tiempo han habido propuestas. Hasta hace un tiempo utilizábamos esta clasificación que fue adoptada por la OMS, primer grado, segundo grado y tercer grado. Posteriormente apareció una subclasificación, el segundo grado superficial, cuando solamente afectaba la epidermis, y segundo grado profundo, cuando además de la epidermis también podría afectar a parte de la dermis. Y el tercer grado ya es el espesor total. Sin embargo, no satisface para los niños esta clasificación de quemaduras. El doctor Benaim y el doctor Artigas. El doctor Benaim, un reconocido quemólogo argentino, y el doctor René Artigas, otro reconocido quemólogo chileno. Fueron estos dos colegas a quienes tenemos que agradecer cuánto avanzó en América Latina el conocimiento y el tratamiento de las quemaduras. Ellos estuvieron con nosotros por bastante tiempo. Hoy ya no están con nosotros, obviamente. Corresponden a una generación anterior a la nuestra. Sin embargo, los conocimientos de ellos y la experiencia de ellos quedó, y hoy en día a las quemaduras las clasificamos desde un punto de vista más visual, de manera que consideramos quemadura A y quemadura B. Las quemaduras superficiales las nominamos como quemadura A y las quemaduras profundas las nominamos como quemadura de tipo B. Esta es la clasificación del doctor Fortunato Benaim, acompañada por el doctor René Artigas. Entonces, la quemadura de tipo A es como la que hemos visto con la niña que se quema con fluido hirviendo. El aspecto clínico muestra fictemas, la coloración roja y la turgencia de la piel es normal. Es decir, no ha perdido las funciones la piel. Se ha afectado, pero superficialmente, no ha perdido sus funciones.
Pero en la quemadura de tipo B, como en el caso del niño quemado en el incendio, no existen flictemas. El color es blanco grisáceo de la lesión y la turgencia de la piel prácticamente se ha perdido. Esa es una piel acartonada, es una escara. Entonces, miren cómo es tan sencillo de identificar en la consulta si el niño tiene una quemadura superficial o el niño tiene una quemadura profunda. Nada más son aspectos tan simples que nos permiten diferenciarlos claramente. Y en estos dos ejemplos, los dos compañeros de ustedes han estado acertados, obviamente no en todo el detalle, pero depende de la observación. Y después de este tema, de la exposición de este tema, se espera que todos sepan diferenciar claramente las quemaduras profundas de las quemaduras superficiales. Duele la quemadura del tipo A. Esa niña tenía mucho dolor. No duele la quemadura profunda. El niño de la quemadura profunda no tiene dolor porque ha quemado todas las terminaciones nerviosas, ha quemado todo el espesor de la piel. Por tanto, no hay transmisión nerviosa, no hay terminaciones nerviosas que transmitan dolor. Con el tiempo, estas quemaduras superficiales se generan. Las quemaduras profundas no regeneran. La escara se concluye con su retiro en el momento de la curación. Vale decir que se deja la piel fuera, la piel que ya es desvitalizada se deja completamente fuera, para posteriormente proceder al injerto. Si se deja cicatrizar, pues el resultado es malo. El resultado estético es malo. La regeneración en la quemadura superficial es espontánea. A veces hay que hacer nada. Si no sabes hacer bien las cosas, es mejor hacer nada, porque para hacer mal es peor. Y el resultado es generalmente excelente. Entonces uno que se dedica a quemología, yo me dedico a la quemología, y mostramos los resultados de las quemaduras superficiales, ciertamente todos son excelentes. Lo importante es mostrar los resultados de las quemaduras profundas, cuyos resultados son deficientes, y necesitamos de todo un equipo de recuperación. Las quemaduras no deben atenderse por una unidad que esté solo constituida por el cirujano pediatra, sino que tiene que estar constituido por un equipo. Pero si estamos hablando que ni prevención podemos hacer, menos podemos armar equipos. Lastimosamente no tenemos centros de quemados para la atención correspondiente en todo el territorio nacional. Existen, o tenemos, por mejor diré, hospitales y centros correspondientes, privados o públicos, pero que funcionan con lo mínimo necesario, y nos aplazaríamos si vinieran a calificarnos como un centro de quemados. Los japoneses, que están en la vanguardia, gastan de $7,000 a $10,000 día en una media por paciente cama ocupada. Nosotros gastamos entre 140 y 170 bolivianos. Obviamente esa diferencia económica dice mucho, porque la más de las veces nuestras salas de quemados ni siquiera tienen los cuidados básicos de asepsia, porque entra el personal de limpieza y con un simple mandil y un simple barbijo está realizando todo este procedimiento en las salas de quemados. En el primer mundo o en los lugares donde se tiene realmente la vanguardia del tratamiento de las quemaduras,
casi menos que los confundimos con astronautas cuando se abre la puerta de un servicio de quemaduras. Entonces, estoy intentando ser muy claro para reflejar lo que significa nuestra realidad. Las 2 horas o hora y media de exposición de estas dos partes de quemaduras son insuficientes para hablar de quemados, pero nos adecuamos a este estricto tiempo para poder dar las pautas para conocer las quemaduras. Esta es una quemadura superficial, si ustedes se fijan, existen acá pictemas, existen ampollas, existe una lesión superficial de quemadura y la turgencia de la piel no está afectada, mantiene la turgencia. Y esquemáticamente ustedes ven en esta figura que la parte de la piel que se ha quemado es solamente restricta a la epidermis. Entonces recordamos, la quemadura superficial de tipo A, en el aspecto clínico, observamos ampollas, flictemas, la turgencia es normal, el dolor es intenso, se regenera espontáneamente y el resultado es excelente. Les decía que no se preocupen de estos pequeños lapsos. Cuando la quemadura es profunda, se afecta no solo la epidermis, se afecta la dermis y también se afectan los tejidos que están debajo de la piel. Entonces la quemadura puede alcanzar a los músculos, puede alcanzar a los huesos, puede alcanzar a los nervios. En otras palabras, cuando hablamos de quemadura no nos referimos solamente a la piel, nos referimos a la piel y a los tejidos que están por debajo de la piel. Por tanto, en esta clasificación de Artigas y Fortunato Benaim, decimos quemadura profunda cuando afecta todo el espesor de la piel, pero también contempla las quemaduras que están por debajo de la piel. Ya hemos dicho que la piel es acartonada, por tanto la piel pierde la turgencia. No hay dolor porque las terminaciones nerviosas se han quemado. Es obligatoria la reposición de la piel por métodos diversos, los injertos de piel. No voy a hablar en detalle de toda esta dinámica, pero hay que sustituir la piel por un injerto, que puede ser una piel del mismo paciente, pero existen muchas circunstancias en las que se utilizan ocasionalmente tejidos de otras especies animales, mientras se consigue la recuperación del paciente quemado. No son restituciones definitivas. La definitiva es el injerto, ciertamente. Y la quemadura intermedia, ¿cuándo llamamos quemadura intermedia? Cuando a la inspección nosotros vemos que tiene sí flictemas, pero que también tiene lesiones en donde la piel ha sido o ha perdido la turgencia. La quemadura, por ejemplo, tiene lesiones de quemadura profunda y tiene lesiones de quemadura de tipo A y también de tipo B. Les decía que esta clasificación es muy práctica porque a la inspección uno puede determinar este tipo de alteraciones.
Entonces yo creo que ya podemos clasificar las quemaduras desde el punto de vista de su profundidad, solamente examinando al paciente. O es quemadura superficial, o es quemadura profunda, o es una quemadura intermedia. La extensión. Existen muchas propuestas, o existían muchas propuestas para determinar la extensión. Nada más la extensión se refiere a cuánto de porcentaje de la superficie dérmica afecta a la lesión de la quemadura. ¿Por qué es importante determinar la extensión? Porque la pérdida de los líquidos, ya dije anteriormente, es importante en los pacientes quemados, por tanto, una pauta que nos da de cuánto se pierde de líquidos es considerando la extensión de la quemadura. Porque a seguir nosotros tenemos que calcular cuánto de líquido se debe de introducir en el organismo. Es decir, para equilibrar la pérdida, cuánto debemos de reponer. La regla de los 9 no es adecuada en los niños. Ustedes en cirugía han debido conocer que la regla de los 9 nada más que establece zonas corporales expresadas en porcentajes de 9. Sin embargo, para los niños no es adecuado. En ese intento de evaluar la extensión de la quemadura, han habido servicios y han habido propuestas. Pero ustedes se imaginan memorizar todo esto, por ejemplo, que está bastante bien distribuido. Por ejemplo, en un niño de 0 a 1 años, la cabeza vale 19%, de 1 a 4 años, 17%, de 5 a 9 años, 13%, de 10 a 15 años, 10%, y etcétera, etcétera. Ustedes se imaginan tener eso en la memoria, pues nadie se acuerda. Difícilmente ustedes en este momento recuerden la tabla de multiplicar. Y yo ya compruebo que muchos estudiantes de 5º año se han olvidado multiplicar, porque para eso tienen la calculadora y por tanto nunca más multiplican. Y eso es verdad, no estoy inventándome, sino cada uno de ustedes experimente qué realmente guarda en su memoria. Entonces sería muy difícil guardar todos esos detalles en el momento de la atención de emergencia, que vas a estar tú recordando si el niño entre 5 o 9 años tiene la pierna izquierda 5.5% de superficie. Por tanto, se han ido avanzando y se han ido readecuando a esta regla de los 9 de los adultos, que distribuye en múltiplos de 9 los diferentes segmentos orgánicos, 9% segmento cefálico, 9% extremidades superiores, 4 veces 9 el segmento anterior y posterior del tronco tórax, y 2 veces 9% las extremidades inferiores, y hacen 11 veces 9%, que hacen 99%, y el 1% restante de las regiones. Por tanto, readecuando aquello, y en esta tabla del hospital de Edimburgo se intentó simplificar, pero asimismo continúa siendo complicado recordar que a un año, que a sus 5 años, que a los 10 años, los segmentos corporales. Por tanto, producto también de estudios latinoamericanos, porque este es un trabajo eminentemente latinoamericano, de donde hemos y continuamos siendo parte de una propuesta latinoamericana. Hemos conseguido, a través de un estudioso boliviano que se quedó en Chile, readecuar la regla de los 9, de manera que dibujamos
este esquema y tenemos los sellitos correspondientes, de manera que el paciente llega a la consulta al niño y establecemos cuánto por ciento de quemado está en la región cefálica, cuánto porcentaje en tórax y en tronco posterior, cuánto por ciento en extremidades superiores, de manera que, con diferencia al adulto, la cabeza del recién nacido vale 10 veces más, vale 19. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan un recién nacido y ustedes miden su cabeza, difícilmente 4 cabezas hacen toda la longitud de su cuerpo. Y si ustedes ven un adulto, tranquilamente 9 cabezas hacen la extensión de su estatura. Entonces, obvio que la cabeza es mucho más grande en los recién nacidos y es obvio que las extremidades inferiores es más corto en los recién nacidos. De ahí que se ha dado un número de 19% para el segmento cefálico del recién nacido y de 13% para las extremidades inferiores. Esto es más fácil de recordar. Entonces, a la regla de los 9, determinar 19% para el recién nacido con 13% en extremidades inferiores. Eso sale automáticamente. Si estás aumentando 10% en región cefálica, disminuyes 10% en extremidades inferiores, vale decir 5% izquierda y 5% derecha. Espero que se entienda. Cuando el niño tiene 1 año, disminuyes un punto. 18% en segmento cefálico, 13.5% en extremidades inferiores. Cuando tiene 2 años, disminuye 2 puntos. 17% segmento cefálico, 14% extremidad derecha inferior, 14% extremidad inferior izquierda. Y es sumamente sencillo. Entonces, de esa manera podemos determinar la extensión de los niños quemados en el momento de la emergencia, solamente pintando este muñequito y dando los valores correspondientes. Si está toda la parte anterior de toda la extremidad derecha, pinto toda la parte, de manera que estoy sabiendo que en la extremidad derecha hay 4.5% de superficie quemada. Si está en el tórax anterior, sé que vale 18%. Si está solamente restricto al abdomen, vale 9%. Si está a la mitad del abdomen, entonces vale 4.5%. Me dejo entender, espero que sí. Tercer elemento, localización. Todo esto se determina durante el momento de recepción del paciente. En el momento en que estás examinando, determinas la etiología, determinas la extensión y determinas la localización. La localización es sumamente fácil. O está en zonas críticas o está en zonas neutras. ¿Cuáles son zonas neutras? Abdomen, espalda. Hoy en día entramos en controversia y se dice zonas estéticas son zonas críticas. Entonces dices, ¿el glúteo de un varón es estético? Dices, no, mentira. Y un bailarín, ¿qué hace? Es una zona estética. Y un futbolista, un deportista, ¿qué hace? Es zona estética. Entonces nos olvidamos de zonas estéticas y hablamos de zonas funcionales y hablamos entonces de localizaciones críticas, aquellas que afectan la funcionalidad. Ese es el tercer elemento para hacer el diagnóstico. Esta es una quemadura por etiología, por líquido. Y de localización crítica, porque está ubicado en zona periorificial, zona funcionales, aún siendo superficial la quemadura. Esta es una quemadura profunda, pero es una quemadura crítica. ¿Por qué? Porque afecta la cara y afecta zonas periorificiales, perinasal, periocular, pericular. Aprovecho cuando muestro esta figura para decir que esto no se debe hacer. Los padres le han aplicado menjunjes. Es pecado mortal aplicar cualquier menjunje o cualquier sustancia en las quemaduras. Hay que hacer nada. Si en ese momento tienes agua fría, échale con agua fría. Pero ni siquiera eso aconsejamos. Porque han habido padres que en la desesperación han agarrado una vasija, un recipiente y le han echado alcohol.
Así que nos evitaremos de accidentes. En la casa hay que decir que hagan nada. Lo que tienen que hacer es envolver en sábanas limpias y trasladar inmediatamente al hospital. Y no hay que colocar todos estos medicamentos. Esto voy a obviar un poco porque es redundante. Ya hemos indicado que los niños son lábiles desde el punto de vista hídrico. Hemos indicado que la piel infantil es más fina. Hemos indicado que los segmentos corporales son diferentes. Todo es diferente en los niños. Por tanto, hay que tratar a los niños como niños. Por eso es que no puede un médico de adultos tratar a un niño. Mínimamente tiene que abstenerse de atender niños, salvo que fuera necesario. Porque los adultos, o mejor diré, los niños no son adultos pequeños. Esa es la realidad. Y mucha gente confunde, piensa que se puede tratar al niño como si fuera un adulto pequeño. Eso es mentira. El pronóstico se mide en función de la gravedad funcional, de la gravedad estética, de la gravedad psíquica y de la gravedad vital. De todos ellos solamente me voy a referir a la gravedad vital. La gravedad funcional depende más si afecta la quemadura a zonas funcionales. Por tanto, es grave funcionalmente si afecta a zonas funcionales. Es obvio. La gravedad estética es cuando afecta a zonas estéticas. La gravedad psíquica es variable, depende de la integridad de cada paciente. Hay niños que superan el trauma de la quemadura y son normales en la vida adulta. Hay niños que no superan y esto es muy grave. Más grave que la quemadura es la secuela psíquica que deja este tipo de lesiones. Digo que nos vamos a dedicar solamente a la gravedad vital porque mediante esta fórmula que podemos nosotros determinar con bastante exactitud qué va a ocurrir con el paciente en el momento de la atención. El índice de gravedad inventada por Garcés, el médico que les hablé, está referido por una constante de 40. Esta constante sale después de unos ejercicios matemáticos que se determina una media y esto es lo que se determina. Entonces el índice de gravedad tiene una constante de 40. Se disminuye la edad, se adiciona el porcentaje de la quemadura y se multiplica por 1 cuando la quemadura es superficial A, cuando es intermedia AB por 2 y cuando es profunda B por 3. Entonces hacemos un ejercicio rapidito. Si tienen un lápiz y papel, ejemplo, un niño de 1 año de edad, de 10 kilos de peso y de una superficie de quemadura de 30% de tipo A. A ver, su índice de gravedad. 40 menos, ¿de qué edad dije? 1 año, ¿no? 40 menos 1, 39. Más 30 por 1, entonces es 39 más 30 es 69. El índice de gravedad de 69 nos muestra que es un índice de gravedad moderado. Ese paciente no se nos va a morir. No tiene que morirse. A pesar de que es 30%, pero es superficie superficial, pero con debidos cuidados, este chico no tiene que morir. ¿Qué pasa con el chico que tiene 1 año de edad y tiene quemadura de tipo AB? 40 menos 1, 39. Más 30 por 2, 60. Más 39, 99. Entonces su índice de gravedad pasa a ser grave. Este chico tiene que pasar a la terapia intermedia, si no es a la intensiva. Los chicos no se mueren por la quemadura, se mueren por las implicaciones de la quemadura. ¿Qué pasa con el chico que tiene 1 año de edad y tiene quemadura de 30%, pero de tipo B profundo? 40 menos 1, 39. Más 30 por 3, 90.
A ver, ¿estoy en lo cierto o estoy como el vicepresidente? Como el ex vicepresidente. Entonces, 30 por 3, 90. Más 39. Conteste a alguien. 129. 129. Entonces, la gravedad vital es crítica. Este chico se nos puede morir. Tiene que pasar a la terapia intensiva. Quiero recalcarles, doctores, que a las quemaduras no hay que verlas como una simple patología, no hay que ver como un simple accidente. Atendimos en una oportunidad un muchachito que venía de Punata, de los rincones de Punata, de una comunidad. Y en tiempo de cosecha de maíz hacen una especie de pirámides los del lugar y los apilan de esa manera para que el maíz vaya secando y después puedan tener el producto ya seco. Entonces, unos muchachos comienzan a jugar entre ellos al jovencito y al bandido, ese juego clásico de antaño. Entonces persigues al bueno y varios malos le persiguen. Le agarran al bueno, le toman prisionero, le amarran y le colocan encima de estas pirámides. Y uno de los pequeños ahí dice, le prenderé fuego y le prende fuego. El chico llega a metro y medio después de 2 horas y media del accidente y tenía 98% de quemadura. Y el chico hablaba. El chico estaba consciente. Se le ha tratado con analgesia profunda. Lo único que se ha hecho con él es ayudarle a bien morir, ¿no? Porque ¿qué vas a hacer con un chico de 98%? Tiene forma. Entonces vean cómo las quemaduras, no hay que pensar que porque el chico está hablando está bien. Ese chico de 63% quemado en la colchonería ha sido difícil de tratar. Un 63% y un chico sano, consciente, no sano, sino consciente, conversando. Pero ha sido difícil sacarlo. Los disturbios son extremos. Es cosa de de otro mundo, voy a decir, no estoy exagerando el entender qué va a ocurrir con una quemadura profunda y extensa. Así que, doctores, en el momento de la atención hay que examinar adecuadamente y hay que determinar la etiología de la quemadura, ya saben. La extensión de la quemadura, fácilmente con la regla de los 9 modificados. La localización de la quemadura fácilmente con la observación rigurosa. La gravedad vital haciendo este ejercicio simple. Por tanto, en un par de minutos para quien atiende todos los niños quemados. Y para quien no atiende niños quemados y está en la práctica o está en su año o está en su rotación de servicio rural obligatorio, presten atención en todo esto. Determinen su índice de gravedad y trasladen inmediatamente si es grave. Si no es grave, comiencen a tratar, no es difícil, con la práctica se consigue. El tratamiento depende de que tengas los recursos suficientes o insuficientes. Nosotros siempre tenemos insuficientes, pero por eso es que existe la propuesta. Ninguno de nuestros servicios tiene una calificación buena, pero no podemos cruzarnos de brazos. Tratamos los quemados en unidades generales, hospitales generales, servicios de salud de segundo nivel, no interesa. El tratamiento de inmediato no me voy a referir porque esto está más a quien está en el momento de la atención. Retirar a la víctima de la fuente, eliminar su ropa afectada, la estabilización de las funciones vitales, su seguridad personal, establecer las lesiones, los tramos, evaluar. Bueno, es una rápida
es un rápido examen para poder trasladar al paciente hacia un servicio de pneumología o un servicio de atención. Este es un poco invento latinoamericano, los criterios de internación. ¿Cuánto tienes que internar un paciente? Los cuatro primeros son por las características que ya hemos aprendido. Las quemaduras profundas, internas. Ese paciente que tiene quemadura eléctrica en la mano, pequeñito, de 1%, interna. ¿Por qué? No por la extensión, sino por la etiología de la quemadura y por la profundidad. Es una quemadura eléctrica, por tanto interna, y es una quemadura profunda, por tanto, dos razones para interna. Interna. Si al día siguiente está bien, podrás externarle rápidamente, pero no pierdes nada internando. Entonces, esta es internación obligatoria y quemadura profunda. Quemadura de más de 20% interna. Ya has visto que a medida que avanza la extensión se hace más grande. Interna. Quemadura de localización crítica, interna. La quemadura es alrededor de la boca, interna. Es alrededor de los genitales, interna. Y si es más pequeñito, con mayor razón. La quemadura eléctrica, interna. Entonces, estos tres es por la profundidad, por la extensión y por la localización. Estas tres siguientes es por la etiología. Interna, las quemaduras eléctricas, las quemaduras por incendios, las quemaduras por ácidos o álcalis. Y estas tres siguientes es por la implicación. Interna, las quemaduras infectadas. Interna, las quemaduras que tienen otra enfermedad. Interna en los extremos etarios. Obviamente que hoy día atiendes a un paciente con neumonía y a la tarde regresa al paciente con quemadura internal. La neumonía en sí no necesitó de internación, pero si se quema, tiene una patología coadyuvante interna. Es una quemadura de 10 días antes y está infectada interna. Es un recién nacido interna. Entonces, estas 9 indicaciones son indicaciones absolutas del decálogo de internación. Y esta es una que hemos aditamentado y ese es nuestro aporte a este decálogo, de considerar que también tienes que internar las quemaduras por problemas sociales. Claro, llega el paciente quemado y es una quemadura que ni es profunda, ni es de más de 20%, ni es crítica, ni es eléctrica, ni es por incendio, no es ninguna de estas, pero el niño es maltratado interna, hay un problema social interna. A ver, el chico viene de Alto Cochabamba a la 1 de la mañana, le atiendes y no necesita de internación. No le mandes a la casa, le van a asaltar en el camino. Interna. ¿Me dejo entender, doctores? No es absoluto, pero esto es un criterio que uno debe saber calificar. Entonces, este es el decálogo que nos orienta cuándo se debe internar. Y les diré que nos va muy bien. Nos orienta de qué manera. Y es muy sencillo, entonces, atender a los niños quemados. Preservar la vida, conservar la función, reducir la deformidad estética, limitar las secuelas y conseguir una reintegración social plena son los objetivos que debemos alcanzar cuando atendemos a pacientes quemados en servicios de quemados establecidos. Es universal la atención del ABCDE. El manejo inicial ya que significa un manejo intrahospitalario, fundamentalmente la fórmula de Parkland que nos sirve para poder hacer la reposición hidroelectrolítica de los pacientes, que nada más es la reposición con 3 a 4 ml de Zinger lactato por kilo de peso por la superficie corporal quemada más los requerimientos hídricos basales. Esto es para los niños.
porque en los adultos no se incluyen los requisitos hídricos basales. Me explico por qué. En el ejemplo que hemos hecho, el niño de 1 año de edad, de 10 kilos de peso y de superficie corporal quemada de 30%. A ver, 4 ml por kilo, 4 ml por 10, son 40. La superficie quemada es 30, son 1200 ml. Si solamente le pondríamos 1200 ml, estamos mal, porque un niño de 1 año de edad, solamente sus requerimientos hídricos basales son de 80 a 100 ml por kilo de peso. O sea, ese niño necesita de 1000 a 1200 ml como requerimiento hídrico basal. Por eso es que es necesario sumar al requerimiento hídrico basal. Entonces, más o menos está entre 2400 ml. En tanto, en el adulto no, porque si es 4 ml y el adulto pesa 60 kilos y la superficie quemada es 30%, entonces hacemos el ejercicio. 4 ml por 60, 6 por 4, 240. Estamos, me corrigen. La superficie quemada, 30%. A ver, 240 por 30. ¿Alguien sacó? 7200. 7200. Listo, eso hay que poner, 7200. No necesitas poner los requerimientos hídricos basales. Pasas las primeras 8 horas el 50% y las 16 horas restantes en las 16 horas siguientes, el 50% restante. La curación oclusiva y expositiva. Y con esto concluyo. Solamente les voy a mostrar cómo hacemos nosotros la curación de la quemadura oclusiva. Muchos dicen que no se debe cubrir las zonas quemadas. Nosotros cubrimos. Vuelvo a decirles, el tiempo para la exposición de este tema es tan pequeño que solamente les voy a mostrar cómo realizamos. Si alguien tiene interés, tengo posteriormente para poder resolver cualquier duda. La curación oclusiva consiste en cubrir la zona quemada. Este es el ejemplo del paciente que se ha quemado y que necesita una curación. Obviamente la curación exclusiva necesita de un centro quirúrgico. Todos los cuidados del centro quirúrgico, bajo anestesia general. El lavado prolijo con suero y antiséptico. Utilizamos un amino cuaternario. El nombre comercial es TG6. No estoy haciendo propaganda, pero es el único que tenemos en el medio. Y se limpia completamente. En las quemaduras intermedias se retira todos los detritos celulares. En las profundas se retira la escara y se hace una escarectomía. Es decir, la primera curación se es bien radical. Vean como el pacientito que tiene este tipo de quemadura. Si ustedes se fijan, hemos conseguido en esta primera curación la limpieza. Se ha retirado toda la piel quemada. Y en la zona que es muy profunda se retira completamente la escara. Ya se prepara para el injerto, cuanto más antes. Se comienza cubriendo la zona quemada con un apósito de sulfadiacina argéntica. Por eso que les digo que continuamos utilizando ese compuesto, la sulfadiacina de plata o sulfadiacina argéntica. Preparamos gasas impregnadas en sulfadiacina argéntica. Ustedes cuando ven, confunden y dicen esta es una venda de yeso. No. Antiguamente los traumatólogos utilizaban las vendas de yeso, hoy en día ya no utilizan, pero semeja a una venda yesada. Pero se prepara en el mismo momento y nuestros servicios son hábiles, el servicio de enfermería para preparar todo esto. Así queda la primera capa, es antiséptica. La segunda capa es absorbente con una sustancia porosa. Antes utilizábamos el Moltopren, utilizábamos con el precio de $20 una placa del Moltopren. Hoy en día
hemos sustituido por un material que es muy barato. Cada placa cuesta 7 bolivianos, si no es más barato en algunos lugares, la esponja. Y construimos vendas de 10, de 15 y de 5 centímetros de ancho. Entonces eso también lo tenemos. Y vamos vendando con esta segunda capa. Posteriormente, esa segunda capa es absorbente, deja pasar el líquido hacia afuera, pero no deja pasar de fuera para adentro las suciedades. Disculpen la expresión, pero quiero ser expresivo. Una tercera capa es con una venda que nosotros llamamos venda de cuerpo, nada más que es una venda doble de gasa interpuesta con una placa de algodón en medio, como hacían los ortopedistas antiguamente. Esta es filtrante, deja pasar la humedad hacia el exterior, no deja pasar al interior. Y finalmente una última capa que es la que sostiene, vendas elásticas. Hay que cubrir completamente y hay que costurar todos los bordes. En nuestros servicios están muy expertos, todo el personal, hasta el personal de limpieza sabe hacer esta costura. Y bueno, de esa manera entonces conseguimos hacer una curación adecuada en quirófano y los resultados es después de la segunda curación. Vean qué bien. No estoy mostrando las cosas que son buenas, estoy mostrando el ejemplo de esta curación, pero estéticamente ustedes si les muestro más para frente van a ver que no es tan perfecto. A esta zona también ha sido infectada. No solamente es para las quemaduras muy superficiales, esta es quemadura profunda. Este chico tenía una quemadura de 72%. Ustedes vean aquí hay varios ejemplos. Estos 3 meses después de su tratamiento. Y vean cómo de bien está lleno. Bueno, lo demás ya es criterios de enfermería. Eso es toda la presentación de quemaduras que he avanzado en las dos partes, la primera y segunda parte. Doctores, les insinúo que profundicen en la temática, no es difícil tratar quemados. Yo creo que debemos de concientizarnos todos a fin de promover la prevención y brindarse como voluntarios para hacer una actividad en los diversos niveles sociales. Nos toca, la medicina es una forma de vida, más allá de que sea una profesión. Y si esa prédica en algún momento puede ser tomada en cuenta, pues sería un logro. Gracias, que pasen buen día. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Se quedan un minutito los estudiantes del grupo PDT1. Gustavo, Daniela y Fernando. El resto, por favor, puede salir del enlace.